quiero compartirte es esta palabra que se llama restaurados para su gloria. Y tenía otro mensaje, otro título que es Dios no ha cambiado la misión, pero transforma al mensajero. Entonces, vamos a caminar esta palabra el día de hoy. ¿Qué te parece si me ayudas a orar para que Dios nos dé gracia y sabiduría en esta palabra que ciertamente, como te dijo, no va a sonar muy popular? Pero la verdad, pues así son las cosas con Dios, ¿no? Entonces ayúdame a orar, por favor, el día de hoy. Señor, te damos gracias por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Gracias porque tu misericordia ha sido muy grande con nosotros. Cristo, todo esto es para ti y para tu gloria, mi Dios, para honrar tu nombre y para acercarnos más a ti, mi Dios. Que cada palabra, mi Dios, nos alinee más a la estatura que tienes tú, mi Dios, que cada día Cristo pueda ser formado más y más en nosotros. Señor, el día de hoy pongo este mensaje delante de ti, mi Dios, que nos permitas transmitir tu verdad, mi Dios, en amor, y que siempre, mi Dios, sea para tu gloria, mi Dios, y para la formación y ministración de tu pueblo, de manera que te conozcamos más, podamos caminar contigo y compartirte de mejor manera. Espíritu Santo, toma el control. Señor, abre nuestro corazón para que esta palabra, con el poder de tu Espíritu, puesta por obra, tenga la capacidad de transformar nuestra vida y nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de restauración, familia, y voy a empezar con esto, es entender que los significados de las palabras muchas veces o en ocasiones representan algo para nosotros por nuestros propios contextos de vida. Nosotros le podemos dar un significado a lo que una palabra quiere decir, pero la Biblia nos muestra también estos significados claros de lo que algo significa. La pregunta es, ¿qué es restauración? Y muchas veces quiero decir que es distinto a lo que el corazón humano cree. Restauración en nuestra perspectiva generalmente quiere decir que Dios tiene que devolverme lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Es como regresar a las cosas como estaban, y reflexionaba en esta parte porque cuando esta iglesia fue iniciada, Dios le fue hablando al pastor Ricardo y hablaba de una casa de restauración. El asunto es que hay que entender bien qué significa restauración y qué propósito tiene. Sobre todo la parte del propósito a veces no nos queda claro. Muchos llegamos a Cristo, claro, por una necesidad, llegamos quebrantados, pero también llegamos con esta expectativa de que Dios tiene que cambiar mi vida y volverla a alinear de acuerdo a mi voluntad y mi deseo. Que si he perdido algo, el hecho de caminar con Él o de estar con Él quiere decir que Dios me va a volver a colocar en el mismo lugar, pero con intereses. Y vivimos muchas veces este evangelio, que para mí es un evangelio muy barato, que no es lo que significa restauración en nuestra vida. La palabra restauración en hebreo es la palabra shub, que es volverse, ser devuelto al propósito, cambiar, y es usada en el Antiguo Testamento más de 1000 veces. Constantemente Dios está hablando de que tenemos que volvernos y volvernos. Él quiere volvernos ¿a qué? A una relación con Él. Realmente de esto habla la restauración. Y en la Biblia vemos varios ejemplos de cómo Dios levanta a su pueblo, lo liberta de opresión, y de repente el pueblo de Dios, que somos nosotros también, como todo ser humano, tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida y elegir otra vez su propio camino. ¿A alguien le ha pasado? Algo muy sencillo puede ser como, por ejemplo, Señor, dame un lugar en el estacionamiento, se abre y no, Señor, ya lo logré yo por mi cuenta, ¿no? Y personalmente estaba pidiendo, Dios, por favor, ayúdame a entender que esta es la palabra, porque el día de hoy no es algo que me haga sentir muy cómodo, ¿sabes? Y hoy con uno de mis hijos, no voy a mencionar cuál, porque prometí no mencionar su nombre, pero es uno de mis hijos, estaba yo terminando algunas cosas y de orar y repasar, y se sienta conmigo y traía un chocolate a las 7 de la mañana. Papás, mamás,
Les voy a hacer una pregunta. ¿Comer chocolate antes de desayunar es saludable para tus hijos? ¿Otra vez? Ok, entonces llega mi hija, se sienta conmigo, ya dije el sexo, sí. Muy bien. Llega, se sienta conmigo y está comiéndose su chocolate muy a gusto y la volteo a ver como todo padre amoroso y le digo, oye hija, tú sabes que no podemos comer chocolate antes del desayuno. Y lo primero que hace es, tenía el chocolate expuesto, ¿qué crees que fue lo primero que hizo? Lo escondió. Y me estaba viendo y platicando conmigo, ¿y cuál crees que fue su segunda reacción? No verme. Digo, hija, tú sabes que no tengo problema en que comas chocolate siempre y cuando terminemos de comer o desayunar. Simplemente no es el momento. ¿No es el qué? Muy bien. Entonces la segunda parte viene cuando le digo, porque aparte mi hija se acerca conmigo y me dice, ¿de qué va a tratar tu prédica? Y me dio el parteaguas excelente. Esto pasó hoy en la mañana. Entonces, y de repente le digo, muy bien, tú tienes ese chocolate en la mano. Ok, te voy a pedir por favor que lo lleves al bote de basura. Tú solita. El bote de basura sale de la sala y entra a la cocina y yo no puedo ver si ella tira el dulce o no. Le digo, tú tienes que ir a tirarlo. O sea, la instrucción es clara, tú tienes que ir y tirarlo. Regresa y le digo, hija, si yo tuviera que decirte que tengo que ir al bote de basura para ver si hay 2 pedazos de chocolate, ¿podría ir? Sí. Ok, vamos. Ay. Y obviamente, afortunadamente sí estaban los 2 pedacitos de chocolate, pero me volteó a ver así como, ¿por qué no me crees? ¿No? Le digo, bueno, hija, en este momento no te voy a dar el chocolate, pero te prometo, como tu papá, que te voy a dar algo mejor cuando termines de comer hoy. ¿Puedes creer eso? Me dice, sí. ¿Crees que tengo la capacidad de cumplirlo? Sí. Ok. ¿Puedes esperar? Sí. Ok. Entonces, de eso precisamente se va a tratar lo que voy a compartir el día de hoy. ¿Sí? Que de repente hay momentos en nuestra vida que cometemos errores y cuando nuestro Padre Celestial nos dice, hey, ¿qué pasó? La reacción es tan natural como la de un niño que se ha comido un chocolate fuera de la hora. Entonces agarra, lo escondo y me alejo. ¿Me sigues? Y lo hago así porque, así como lo hace un niño, también lo podemos hacer nosotros. Y quiero que me acompañes, por favor, a 2 de Crónicas 7:14, que dice lo siguiente. Dios está en el negocio constantemente de estar restaurando gente para su propósito y para su gloria. No únicamente para nuestro deleite, no únicamente para nuestra comodidad. Y esto quiero que quede bien claro. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orara, subraya, orara. Y antes subraya, si se humillare. Y orara y buscara mi rostro y se convirtieren, y aquí es la palabra shu, si cambiaran de dirección, al buscar mi rostro, si se volvieran a mí, entonces, dice, punto número 1, yo oiré desde los cielos. Después hay un proceso, perdonaré sus pecados. ¿Qué dice? Perdonaré sus pecados. ¿Se acuerdan del paralítico que dice, hijo, tus pecados te son perdonados? Quiero que veas la similitud. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ok. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ojo que no dijo, cambiaré tu tierra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la función de la tierra? Producir. ¿Producir qué? O sea, si le siembras una semilla de un árbol frutal, esa tierra, ¿cuál es su función? Alimentar a la semilla y crear el ecosistema para que pueda dar fruto. Dice, voy a sanar tu tierra. Sanar y perdonar son 2 cosas diferentes. Son procesos subsecuentes que tienen un orden. Entonces, Dios primero te dice, perdono tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Te libero de la culpa. Porque cuando un hijo llega arrepentido, no hay más que hacer. Dios es grande para perdonar el corazón contrito y humillado. ¿Quién me está siguiendo? Está bien. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados.
quita la losa de encima. Y ahora es sanaré tu tierra. Sanar es un proceso en el cual le devuelve a la tierra, a nuestra vida, los componentes necesarios para volver a dar fruto, que es su propósito inicial. La misión de la tierra no cambió. Simplemente fue habilitada para volver a producir. Y todos pasamos tiempos de sequía. Pero hay un proceso muy hermoso donde Dios primero nos da libertad delante de Él, nos libera de la carga del pecado para volver a producir fruto. Y vimos que en Gálatas 5:22 sabemos cuál es el fruto que Dios quiere producir en nosotros, que es prácticamente el carácter de Cristo. El fruto que Él quiere producir no es darte un carro último modelo, ni darte una super... O sea, si ese es tu objetivo, es un evangelio muy barato. Claro que Dios quiere que estemos bien, pero su objetivo principal es formar a su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, para lo que nos habilita es para dar fruto. ¿Fruto de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio al último, también hay otra traducción. Y mi hija estaría muy orgullosa de mí que finalmente me los aprendí. Muy bien. El asunto es que hay un proceso. Primero dice, si se humillare mi pueblo, que es, ¿cuándo te humillas? Cuando reconoces que tienes la culpa. Cuando, Dios, la batí, metí la pata metí el cloche, el acelerador y el freno al mismo tiempo. O sea, reventé el motor. Dios no tiene bronca con eso. Te lo voy a repetir. Cuando tú llegas y reconoces, Señor, fui yo. ¿Sí? Dios dice, entonces, ¿qué hacemos? Oramos y lo buscamos ¿a quién? A Él. Que es una práctica que como iglesia muchas veces dejamos de hacer, porque generalmente donde más condenación hay es en la iglesia. Una vez una persona me preguntó qué tipo de iglesia quisieras tener. A mí me encantaría una en la que si yo me equivoco, porque soy humano, pudiera ser restaurado en ese mismo lugar. Cosa que al día de hoy creo que no sé, o sea, al día de hoy, al menos la mayoría de los casos no sucede así, y menos con pastores. Pero quiero que vayamos caminando esto. Entonces, buscar su rostro es ir al encuentro. ¿Ir al qué? No esperar a que te busquen, ir al encuentro con Dios y convertirnos de nuestros caminos, es decir, cambiar de opinión. Dios oye, perdona y sana la tierra para que vuelva a producir, es decir, para que cumpla su propósito. Entonces, esta es una palabra. La otra palabra para restauración, seguramente la conoces, y es Rafa. Es uno de los nombres de Dios, es Jehová Rafa, que es restauración como sanidad. Sanidad es reparar y restaurar lo que estaba roto para volver a habilitarlo para su función. Fíjate nada más qué cosa tan hermosa. Discúlpame, Vero, pero te tengo aquí a mi derecha. Vero acaba de tener una operación de hombro. La operación fue para reconstruir el daño. Pero ahora viene un proceso para sanar. La sanidad no es inmediata. Lleva un proceso. Y en ese proceso, el médico da ¿qué? Instrucciones. ¿Quién decide si la sigue o no? ¿Quién es responsable de su sanidad en ese proceso? Quiero que veas esto. Yo. El doctor me va a dar instrucciones. No muevas el brazo, tranquilo. Aliméntate de este modo, toma agua, etcétera, etcétera. Pero me gusta, por ejemplo, como en la parte física es totalmente natural. El médico da una instrucción. ¿Quién decide si la sigue o no? Me encanta porque todos ahorita estamos muy yo. Sí. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a seguir caminando en esto. Entonces, Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Él nos va a acompañar en ese proceso de sanidad. Pero para empezar a hacerlo nos da unas ciertas instrucciones que son buenas para nosotros, como la instrucción que yo le di a mi hija de ve y tira eso. Es renuncia a eso. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Para qué? Para que libre de esa tentación puedas caminar conmigo lo que viene. Restauración en el Nuevo Testamento es la palabra catartizo, que es ajustar, reparar o equipar.
Y me encantó esto, porque Dios, al momento de restaurarnos cuando caemos, nos vuelve a equipar para la misma misión. Porque muchos estamos pidiendo, Dios, cambia la tierra, cambia a mi jefe, cambia a mi esposo, cámbianos al pastor. Pero la verdad es que Dios nos habilita en el lugar donde estamos para aportar en el propósito que Él tiene ahí. Entonces, vamos a ver esto y cómo la parte de restauración es importante y cómo el Señor nos lo dice. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido. A ver, ¿quién trae Biblia? ¿Digital o no? Ok. Acompáñame a Gálatas 6:1 y dime cuando estés ahí. Pastor, ¿para qué voy a la Biblia si lo tiene allá atrás? Tú hazme caso. 6:1 dice, hermanos, ahí te va, si alguno fuere sorprendido, ¿qué dice? Subraya ahí sorprendido, como yo con mi hija y el chocolate el día de hoy. Te caché. Te agarré en la plena movida. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ojo, aquí hay un punto bien importante, familia, y aquí está la clave de todo. Aquí está la grande, donde se separan los seguidores de Cristo de los espectadores de Cristo. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque también ha sido mi caso. ¿Qué pasa cuando te cachan en el acto? Me encanta porque empiezo a ver así gente de, no, a mí nunca me han cachado. Mira, me bloqueo, me avergüenzo, me trabo, pero también hay una cosa, me defiendo. ¿Me qué? Me defiendo, tiro trancazos. Y a veces hasta se me sale un Dios me dijo que no te hiciera caso. Oye, es flagrante. Ahora, no es, ojo, porque ahorita nos da mucha risa hasta que nos toca. Y aquí dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Ahora, te voy a decir una cosa como pastor, esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque la verdad te voy a decir una cosa, el corazón de un pastor es quitarte la mayor cantidad, ayudarte a quitar la mayor cantidad de piedras del camino para que Dios haga su obra en ti, pero yo no lo puedo hacer por ti. Y es muy incómodo porque yo puedo ver que te estás partiendo la mandarina, te van a partir la mandarina en gajos y decirte, te vas a dar. Pero ¿qué pasa cuando te cachan y alguien te dice, hey, mira, mejor vamos a caminarle por acá y yo te puedo ayudar? Mi experiencia es que todo el mundo se pone bien digno. ¿Cómo qué te importa? Tú no sabes mi favorita, tú no sabes lo que yo he vivido. Ok, y ahí es donde nos ha tocado como pastores muchas veces decir, Dios, ¿me meto o no me meto? Porque sabes, no se necesita ser profeta para entender que hay acciones que te van a llevar a romperte en un muro. Yo te estoy hablando sin palabras que de repente traigo aquí trabadas, por amor a ti. Pero es obvio, es obvio. Es obvio que tarde o temprano el patrón que decides no cambiar se va a repetir con otra persona, con otro nombre, pero la misma película. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos, no buscamos un cambio, buscamos a alguien que respalde nuestra propia versión de los hechos. Y esto es bíblico y te lo voy a explicar ahorita también en la Biblia. Pero aquí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿ustedes que son qué? La falta, mis hermanos, no se corrige en el plano de la sangre y la carne. Se corrige, o sea, llegas y dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. Vuélvanlo a habilitar para su función original con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Aquí es donde te voy a hablar de mí. Aquí es donde, si tú te juegas la carta de que tú eres súper moral y eres la cuarta persona de la Trinidad
como autoridad espiritual, ten cuidado, porque eres un candidato o una candidata perfecta, no solamente a romperte en ese mismo muro, sino uno todavía más fuerte. Por eso es importante que seamos cuidadosos. Hay muchas cosas que yo ya caminé con Dios, hay otras que no. Hay otras que prefiero siempre hacerlo a su modo. Pero las que ya caminé y me fui y me rompí contra un muro, cuando lo observo, porque son patrones de comportamiento, mi función es decir, ten cuidado con esto. Sobre todo cuando ya te cacharon. Y aún en esto, pensamos que nos podemos salir con la nuestra. El espíritu de mansedumbre es el espíritu que estuvo en Cristo. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde corazón. Pero cuando eres cachado en el acto, tu primera reacción es defenderte. Y esto lo vemos desde la creación, desde Adán y Eva. ¿Ok? Ser restaurados es, como les dije al principio, que las cosas se acomoden a mi modo, me lo devuelvan con intereses, que el proceso ocurra cuando yo quiera. Esta también me gusta mucho. Ahorita no estoy listo. Digo, no, es que no se trata de que estés listo, es de que en este momento es cuando hay que intervenir, porque si pasa tiempo va a haber trancazos, y si pasa tiempo y tú sigues en esa misma decisión, ahora ya no solo vas tú, te puedes llevar a mucha gente entre las patas. Ten cuidado. Y quiero que la circunstancia cambie sin que yo cambie. Pero la restauración bíblica no se trata de nuestra comodidad al ser restaurados. Se trata de cómo Dios cambia nuestro corazón y nuestro deseo en el proceso. Si mi deseo es hacer la voluntad de Dios, voy a escuchar lo que su palabra dice. Y las caídas tienen estos elementos en común. Me encanta cómo están cambiando las caras de todos. Debería tomarse una foto. Estaban. Pero bueno. Las caídas tienen estos elementos en común, que es muy natural. ¿Cuál es el primer punto? Avergüenzan. ¿Quién se ha sentido avergonzado alguna vez por algo que hizo mal? Duelen. ¿A quién le duele cuando se cae? Exponen el corazón. Exponer el corazón generalmente quiere decir cuando se revela la verdadera intención. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros podemos estar haciendo lo correcto con la intención equivocada. Y en el momento en que soy confrontado como ya no me parece, hago mi voluntad. Personalmente lo único que te digo es, esto va a retrasar los procesos de sanidad. Nos hacen sentir abandonados. También, es que es difícil, pero por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo para no raspar ningún mueble ni de nadie. Pero por ejemplo, me siento abandonado porque de repente digo, ¿dónde están mis amigos? Si estoy en esta situación y empiezas en redes a postear de todo mundo está contigo en las cosas buenas, pero los amigos en las malas se cuentan con estos 3 dedos. Y tú, cálmate, víctima. Y tú llegas con un Oscar y le das un Oscar por su papel de víctima. Y el asunto es que la gran mayoría de las veces, me atrevo a decir que el 99.9% de la gente, porque tengo amigos de mi misma edad, 40, 45 años, que de repente ponen esto, les hablas y no te contestan el teléfono. Entonces, ¿para qué carambas estás posteando así de, ayúdenme por, ¿dónde están mis amigos? Aquí estamos, contéstanos, barato. ¿Sí me explico? Nos ponemos en este plano de dignidad, nos impulsa a escondernos. Estoy mal, pero no quiero que nadie me ayude. Y empezamos también a culpar. Y este fue el patrón de Adán y Eva. Y esto me lleva a hablarte de estas cinco etapas. Etapa 1. Patrón de Adán y de Eva. Caen, se esconden y culpan. Esto es tan natural en el ser humano como el Génesis mismo. Dios les dio su presencia, les dio una misión y les dio instrucción, pero decidieron escuchar otra voz. La serpiente también habla. ¿La qué? La serpiente también habla. La serpiente en mi familia no es su suegra, o al menos espero que no.
pero también habla. También habla y dice, con que Dios dijo. ¿Y qué ponen en duda? La palabra de Dios y el propósito nuestro. Decidieron escuchar otra voz, fueron seducidos. Pero familia, ese no es el problema. El problema de Dios no es que caigas. Dios no tiene problemas con que caigamos. Es con la reacción que tenemos al caer. Y el asunto fue que al verse descubiertos, es decir, que cuando este punto de conciencia despierta, hicieron lo que la gran mayoría de nosotros hacemos. Corrieron lejos de Dios en lugar de correr a Él. Familia, conforme vayas caminando en Cristo te vas a dar cuenta de que tu única alternativa es volverte un llorón delante de Dios. ¿A qué me refiero? Señor, fui yo, y corres a sus pies. No hay más. No hay más. Porque ¿quién de nosotros alguna vez ha tratado de resolver un problema y al momento en que tomas acción, lo que haces es el problema más grande? Nada más a su pastor. Ok, 3 personas, perfecto. A mí me ha pasado que de repente, no, yo lo arreglo, Dios, no hay problema. Y de repente ya metí 3 patas que no tengo. Entonces, ojo con esto. En Génesis 3, 8, 10 dice, y se escondieron de la presencia de Jehová, mas Jehová llamó, subraya ahí, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Tú crees que Dios, el creador de todo, Señor de señores, no sabía dónde estaba Adán? Ok. La cuestión de la pregunta de dónde estás no era una cuestión de geolocalización, era una cuestión de dónde estás espiritualmente en este momento. Caíste, soy tu padre, tienes esta comunión conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicas ahorita? Porque déjame decirte una cosa, familia, la fe y el acercarnos a Dios es precisamente para estos momentos. Y en estos momentos Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Porque estaba qué? Me cacharon en la movida. Y me dio miedo oír la voz que tantas veces oí con dulzura. Ojo que muchas veces esta palabra nos imaginamos a Dios en el huerto. ¿Dónde estás? Y nos lo imaginamos con esta voz tenebrosa como, este sí es Godzilla, ¿no? O sea, literal, este es Godzilla, no es mi Dios, es Godzilla. Entonces de repente dice, la voz que ya habías escuchado, yo me imagino, o sea, cuando tú ves a un hijo caer y ves que está sufriendo, hey, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque quiero que vengas. ¿Por qué? Porque aquí estoy para ti. Independientemente de la bronca, eres mi hijo, no te voy a entregar a que te apedreen, compadre. Pero que la misma voz se vuelve una voz de confrontación y de agresión, cuando lo que queremos es defendernos. Entonces puso una excusa. Primer punto, corre de Dios, se oculta de Dios. Familia, no es lógico quererte ocultar de Dios en el jardín que hizo Dios, donde todo es de Dios. Dios sabe dónde estás. Dios estuvo ahí cuando cometiste ese error también. Y no se escandaliza. Lo único que te dice es por acá. Antes de que ocurra algo más grave, es por aquí. Por eso habla de restaurar con espíritu de mansedumbre, porque lo que nosotros hacemos es por acá. ¿Quieres caminarlo? Tú decides. ¿Quieres hacer tu voluntad? Tarde o temprano te vas a dar cuenta del muro, pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo, y lo voy a hacer gráficamente. Si yo choco con el muro aquí, no me pasa nada, ¿estás de acuerdo? A que si yo choco con esa velocidad en el muro, cuando nos alejamos de Dios, lo que hacemos es aumentar la velocidad del daño. Cuando te choques, va a ser el mismo muro, pero tú vas a venir a una velocidad donde te vas a romper ahí.
Ahora, ¿Dios puede restaurar eso? Claro que sí, te va a tomar más tiempo. Entonces, ojo con esto. La segunda parte, cuando somos agarrados en medio de las situaciones, culpamos. Génesis 3, 12, 13 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, te digo que Adán era mexicano. Había sangre latina ahí. La mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y comí. ¿Dónde está tu carácter, hombre, para asumir responsabilidad de lo tuyo? Cuando damos consejería a matrimonios, llega la persona aconsejada y de lo primero que nos quiere hablar es del otro. Le digo, no, el otro no está aquí. Ahora sí que háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Por qué? Porque con quien Dios va a trabajar primero es contigo. Si es para que me platiques lo que ha hecho el otro mal, ya partimos, ya no hay tema. El asunto va a ser primero contigo. Entonces, y Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No es, ¿qué es lo que has hecho? No, es, hija, ¿qué es lo que hiciste? Es como yo preguntándole a mi hija hey, ¿qué traes en la mano? La serpiente me engañó. ¿Sabes? Dice, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Literal, si hoy en la mañana es, papá, la serpiente me engañó y agarré un cremino y pues así las cosas, ¿no? Entonces, y aún con todo esto, familia, Dios nos cubre en su misericordia. Dios cubre, pero el hombre insiste en apartarse. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios es tan bueno que nos habla del sacrificio, que sacrificó algo para cubrir tu pecado de manera que no permanecieras en tu vergüenza. Dios no tiene problema con los caídos, Dios tiene problema cómo reaccionamos los caídos. Y ojo, también tiene problema con los restauradores. Porque cuando alguien viene por restauración, no necesita acusación, ya viene así. Lo que necesita es, hey, a ver, ven, vamos a caminar esto. Cuando quien ha caminado procesos con nosotros sabe que en cuanto tú levantas la mano y dices, la regué, quiero caminarlo, ahí vamos a estar para ti, sin juicio. Pero cuando vemos que te vale 3 cacahuates y decimos, oye campeón, oye hija, por aquí no es y va a pasar esto, y tú te pones a la defensiva, no puedo caminar contigo. Lo único que puedo esperar y lo único que oro a Dios es que el trancazo no sea tan fuerte, porque te lo vas a dar. Y no es que yo te lo desee, créeme que no es que yo te lo desee. Lo menos que quiero es ver a mi gente sufrir innecesariamente. Pero si tú insistes, el asunto es que esto se va a magnificar. Y le pido a Dios que haya una segunda oportunidad. Le pido a Dios, porque a veces no las hay. Es que Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Si quieres jugarte esa carta, ten cuidado. Porque hay puntos en los que hay perdón para nosotros, pero puede no haber punto de retorno. Entonces, me encanta, porque me encantan esos silencios. Pero lo que traigo aquí es esperanza, aunque el hombre se apartó, Dios cubre su vergüenza, pero cuando insistimos en huir de la fuente, lo único que causamos es que nuestra sed aumente. Y si tú empiezas a responsabilizar a todos los demás de lo que tú eres o no eres, hiciste o no hiciste, no hay ningún proceso de madurez en ti. Hasta que no asumimos responsabilidad y caminamos el proceso de restauración con Dios, que camina con todos pero no arrastra a nadie. Te lo voy a repetir, Dios camina con todos, no arrastra a nadie. Cuando esto pasa, cuando nos apartamos de la fuente, lo único que pasa es que la sed aumenta. Y la consecuencia que vivieron Adán y Eva fue una consecuencia espiritual de una decisión interna. Fue una autoexpulsión de la gracia. Solitos, familia, podemos nosotros ver que cuando nos acercamos a Dios, Dios tiene misericordia y gracia y oportuno socorro. Dios nos busca aun cuando huimos. Y otra vez te lo voy a repetir. Dios está dispuesto a acompañarnos, pero no nos va a arrastrar.
Y muchos de nosotros, cuando nos equivocamos, queremos ser arrastrados. Yo me acuerdo en mi proceso, cuando el pastor, que fue mi pastor de jóvenes, Daniel, me dice, Oscar, yo te puedo acompañar en el proceso, pero no te voy a arrastrar. No te voy a estar buscando, no te voy a estar preguntando a qué horas. Si quieres que te acompañe, es de este modo. No te voy a arrastrar. ¿Quién era el del problema? Yo. Y es lo mismo con nosotros, el del problema, así como cuando hay una situación, el de la bronca eres tú. Dios nos puede acompañar, pero no nos va a arrastrar. Y no va a ser cuando queremos y como queremos. Las intervenciones, o sea, ¿tú crees que a un hijo le gusta que le pongan una inyección cuando tiene 40 grados o 41 de temperatura? No, espérate que se me baje tantito y me inyectas. No, es ahorita. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer este proceso, porque esto puede empeorar. ¿A quién le gustan las inyecciones? Claro. Bueno, hay unos valientes ahí. A mí ahorita no me gustan, pero sé que son necesarias. Y no está Leilani por aquí, pero Leilani, por ejemplo, me dice, pastor, pastillas o inyecciones. Ya me conoces, pastillas. No me gustan las inyecciones, pero me dice, pastor, está bien, inyección. 20 segundos, ni modo. ¿Sabes? Entonces, Dios no grita desde el cielo, no es tu porrista, Él va a llegar a tu realidad y buscarte. Así lo hizo con Adán. Llegó y dijo, ¿dónde estás? Con Moisés. Moisés, le habló. Moisés, le habló por nombre. Jonás, uno de mis favoritos. Yo me identifico tanto con Jonás. De verdad, o sea, muchos se identifican con los héroes de la fe, pero yo muchas veces no quiero hacer lo que Dios me dice y me han tragado muchos peces de circunstancias y me han vomitado para otra vez hacer lo que tengo que hacer. Y me encanta porque mi esposa no le está haciendo así, le está haciendo así. Entonces, a Jonás le dijo, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Por qué? Por segunda vez. ¿Y cuál crees que fue la misión de Jonás? La misma. O sea, Dios se lo comió un pez, lo regurgitó 3 días, que es una muerte simbólica que representa lo que Cristo hizo, que fue a la cruz, 3 días resucita. ¿Para qué? Para el mismo propósito. ¿Para el qué? Familia, te tengo noticias. Tú decides si son buenas o son malas, pero Dios te va a restaurar para su propósito y no ha cambiado. La restauración de nuestra vida es para moldear más el carácter de Cristo en nosotros y extender ese amor y esa salvación a otros. Su finalidad no es nuestra comodidad. Su finalidad es reflejar a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para habilitarnos otra vez para la misión que la dice claramente en toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, traigan a gente a mi casa. Porque yo me gozo con mis hijos. ¿Hace sentido? Otro, Pedro. Voy a ir contigo hasta la muerte. Lo niega 3 veces. Y cuando Cristo viene a él y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Otra misma misión, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. 3 veces. Pero en una le sumó, ya no nada más eran ovejas, ya también eran corderos. Entonces, lo único que Dios va a hacer, conforme le vayas preguntando, va a ser duplicar la misión. Pero no cambia. Familia, nosotros estamos siendo habilitados en la tierra para reinar con Cristo por la eternidad. La misión no ha cambiado. Estamos en proceso constante de formación para ello. Muchas veces nosotros ignoramos las voces piadosas que Dios envía para llevarnos de regreso a su presencia. Y un proceso con Dios no te hace más duro, tiene la finalidad de hacerte más compasivo para aquellas personas que caminen eso mismo. Hay cosas en la vida que no vamos a entender. Yo hay cosas en mi vida que no entiendo por qué pasaron. Hasta que tantos años después veo gente que está pasando por lo mismo y puedo entender y hablar desde esa cancha y caminar con ellos el proceso que Cristo tiene para ellos. Nada más. Nada más. Es lo único. Lo único que yo quiero para todos aquellos, cuando hay un proceso disciplinario es
no retrasar más tu proceso. ¿Tú lo quieres retrasar? Ya no está en mi cancha el balón. Porque es la habilitación para otra vez la misión. Y recuerda esto, los tizones aislados de fuego se apagan. La vida lejos de Dios espiritualmente se endurece, se amarga y destruye. No importa que vengas todos los domingos a sentarte aquí. No importa. Si tu corazón no cambia, lo que estás alimentando con el tiempo es un endurecimiento. Estás esperando, uno, que otros caigan. Dos, una oportunidad para decir, tenía razón. No importa lo que te hayas llevado de por medio. Dios no es así. No menosprecies las voces piadosas que están a tu alrededor para regresarte a la misión. Las voces piadosas, familia, generalmente no son de nuestro agrado. Te lo digo por experiencia. Una voz piadosa lo que hace es, ¿alguien ha hecho deporte alguna vez en equipo y todo y se ha zafado un hombro o algo así? Yo me acuerdo la primera vez que me pasó. Estaba en el equipo de básquet y el hombro derecho, en un encontronazo, ¡pum! O sea, se me quedó así. Y llegó mi entrenador, le habla a mi mejor amigo, que al día de hoy todavía es mi mejor amigo, que se llama Daniel, y dice, agárralo. Y yo, pues aquí estoy, no voy a mover. Porque iba a tirar un tiro libre, pero yo no había visto mi brazo. Y el entrenador le habla a Daniel, me dice, agárralo y volteale la cara. Y mi amigo, que la verdad lo quiero mucho porque sabe decirme las cosas bien y taclearme cuando me taclear, voltea la cara y el entrenador me dice, esto te va a doler. Yo todavía no sabía lo que estaba pasando, pero cuando alguien te dice, esto te va a doler, pero es por tu bien, mejor afloja el cuerpo. Porque la inyección se va a repetir. Entonces, mira, me acuerdo y me duele. Track, para volver a poner el hombro en su lugar. No es grato. Una voz piadosa de parte de Dios, cuando algo está fuera de su lugar, generalmente no es de nuestro agrado, porque nos expone y va a exponer nuestro corazón. Creo que es Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y me encanta porque lo usamos como cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Sí, te va a mostrar tu corazón también, que también son cosas grandes que tú no conoces. Cuando una voz piadosa se acerca, puedo ver cómo voy a reaccionar yo. ¿Cuál es el estado de mi corazón en ese momento? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, recuerda que una voz piadosa lo que quiere es llevarte al arrepentimiento. Un milagro, ojo, un milagro sin arrepentimiento es como ganarse la lotería sin disciplina. Te va a destruir o va a poner la obra del Espíritu Santo en oferta. Y créeme que los procesos de Dios no tienen buen fin y no están a meses sin intereses. Quiero decirte esto con todo el corazón. A veces queremos milagros sin arrepentimiento. Nuestra condición va a ser aún peor. El arrepentimiento bíblico, familia, rompe el orgullo, quebranta nuestra autonomía, nuestro deseo de decir, es que yo puedo. Dios no es un coach ni un porrista. Por favor, entendamos esto. Y te lo dice Yo estoy certificado como un coach en lo natural. Y lo primero que le digo a la gente es, yo no vengo a arreglar actitudes. Yo vengo a caminar procesos de gente que quiere mejorar. Lo mismo con Dios, no es un porrista, es alguien que te acompaña y te va dirigiendo, te guste o no te guste. La decisión sigue siendo tuya. Salmo 51:17, David cuando pasa este proceso difícil y se está arrepintiendo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Son el qué? Espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, familia, ¿estamos haciendo actos de rendición o justificando nuestras preferencias? ¿Estamos haciendo actos de rendición? Señor, hágase tu voluntad, o justifico mi preferencia. Y la iglesia muchas veces el día de hoy se guía más por su preferencia que por ser fieles a un proceso que los va a habilitar
para volver a dar fruto. El arrepentimiento abre una puerta a un mayor milagro. ¿Sabes cuál es ese mayor milagro? Pregúntame cuál. Un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva identidad. El asunto no es que Dios venga en un helicóptero y te libere. El asunto es que Dios descubra cuál es el motivo de tu corazón y lo cambie, para que entonces lo busques a Él en lugar de nada más querer el arreglo circunstancial. Y esta promesa está en Ezequiel 36:26, dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo fue a la cruz por una razón, familia, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Job también lo dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y familia, un corazón que es de donde emana la vida, la intención y el anhelo, es la promesa de Dios. Dios dice: te voy a dar un nuevo corazón, pero también un espíritu nuevo. Esta combinación permite esa transición. No son cambios de actividad. Ojo con esto. No son cambios de actividad, son transformaciones del corazón. Hay gente que dice: oye, ya dejé la fiesta o ya dejé de hacer estas cosas donde causaba muchos problemas, ahora voy a la iglesia. Y no se da cuenta de que en la iglesia sigue haciendo lo mismo, nada más cambió la actividad, pero no cambió el corazón. No es un cambio de actividad, es un cambio de anhelo. Los cambios de actividad, ojo, duran hasta que somos confrontados. Sirvo hasta que soy confrontado. Una persona me habló y: pastor, esto con mi pastor, no sé qué hacer. Le digo: ámalo y hónralo en este momento. Ámalo y hónralo. Enséñale dónde está tu corazón. Y sigue trabajando en esa obra. Sí, pastor, eso es lo que voy a hacer. 2 doritos después, ya me fui yo y con todos mis compañeros porque Dios me habló que tenía que ir a otra iglesia. ¿Sabes qué va a pasar en esa otra iglesia? Lo mismo. Y ojo, no es porque lo quieras hacer más. Todos hemos vivido, y muy probablemente también ustedes han vivido errores que yo he cometido. O la gran mayoría ya no está, a lo mejor. El asunto es, ojo, el asunto es que no es un cambio de actividad, es un cambio de la actitud del corazón. Yo también cuando empecé mi camino en Cristo, serví en la misma iglesia 12 años. ¿Tú crees que no vi estos cambios en mis autoridades? Y cuando había cambios y había cosas que no eran injustas, el domingo siguiente estabas puesto y decir: pastor, ¿en qué te puedo servir? Y a darle. Y ese pastor que a mí me instruyó, Dios lo tenga en su presencia el día de hoy, el pastor Neira, también tenía fluctuaciones como cualquier ser humano. Y también hizo cosas que no eran justas, al menos ante mis ojos. Al día siguiente mi esposa y yo estábamos: pastor, ¿en qué podemos servirle? Oye, ¿te pareció mi decisión? No, no me pareció la decisión, pero aquí estoy para servir. ¿Por qué? Porque Dios cambia la actitud del corazón. Mi anhelo es servirle a Dios, pero para servirle a Dios tengo que servirle al hombre. ¿Y eso qué ocasionó con nuestros pastores? Un profundo amor y un profundo respeto. Independientemente, y la verdad te voy a decir una cosa: cuando nosotros salimos del ministerio, yo no me quería ir. Qué raro, ¿no? Y me acuerdo que mi esposa digo: es que yo sé que tengo que salir, no tengo idea dónde, pero no me quiero ir. Esta es mi casa, él es mi pastor. Aquí soy, de aquí soy. Y yo iba con el pastor y le decía: pastor, es que está raro porque yo no me quiero ir, pero en este momento esta es la palabra que estoy recibiendo de Dios, pero yo no la quiero aceptar. Yo no me quiero ir. Por favor, ore por mí.
porque para mí era doloroso. Yo no me quería ir de mi casa. Es más, si eso no hubiera pasado, seguiría ahí. ¿Por qué? Porque no te mueves hasta que Dios cambia la dirección. Y sirves en donde te puso a servir. ¿Hace sentido? Entonces, ahora sí, Dios no cambia la misión, transforma al mensajero. Este es el punto del proceso de restauración. Sé que me estoy tomando más tiempo y prácticamente voy a la mitad del mensaje, a lo mejor lo vamos a tener que dividir en dos, pero quiero hablarte de esto. Dios transforma al mensajero. Lo vemos en la Biblia. Sansón falló moralmente, pero su misión siguió igual. Jueces 13:5 dice, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era la misión? Salvar a Israel de los filisteos. ¿Sí están de acuerdo? Ok. La misión de Dios se cumplió. Jueces 16, 28, 30. Pero escucha el corazón de Sansón, que ya no tiene ojos, que está atado. Señor, acuérdate de mí ahora. Fortaléceme. ¿Cómo estaba el corazón de Sansón en ese momento? Transformado. Y dice, y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante toda su vida. La misión se cumplió. La misión permaneció ante un corazón quebrantado. Jonás 1:2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y Jonás huye, desciende, es tragado, vomitado, pero Dios no cambia su mensaje. Jonás 3:1-2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez y le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y es la proclamación más corta que yo he escuchado en mi vida, que creo que es, arrepiéntanse. Literal. Pedro lo negó 3 veces, la misión no cambió. Pablo tampoco recibió otra misión. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes e hijos de Israel. Ahí todavía era Saulo. Gálatas 1:15-16 dice, que Pablo fue transformado para cumplir su propósito en el tiempo de Dios. Familia, te voy a hablar nada más rápido, como cierre, de que entendamos que los procesos de restauración tienen que ver con cambios de corazón, no con cambios de actividad. Y si no hay un arrepentimiento genuino y un caminar con Dios y piensas que te estás saliendo con la tuya, por favor, ten cuidado. Porque lo único que estás haciendo es acelerar la velocidad con la que te vas a dar contra el muro. El asunto es que muchas veces ya llevas pasajeros. Tengamos cuidado y vayamos delante de Dios. Dios es bueno para volver a alinearnos a la visión. Puntos del proceso de restauración. El primer punto es la caída. Hay dolor, hay vergüenza. Segundo punto, ocultamiento y culpa. Huyo, culpo a otros, evito caminar en la luz. Y cuando evito caminar en la luz, lo único que se fortalecen son mis tinieblas. Y cuando mis tinieblas están fortalecidas, es fácil transmitirla a otros. Es fácil transmitirla a otros. De repente hay un encuentro, Dios interrumpe nuestra fuga y esta interrupción es incómodo, nos redarguye, nos hace enojar, no va a ser grata. Dios camina contigo pero no arrastra. Ten cuidado cuando Dios interrumpe tu camino porque te hablará de cosas que necesitas reconocer y ajustar. Él es tan misericordioso que así llega. Después hay una decisión y es decidir si nos vamos a arrepentir o vamos a caminar de acuerdo a nuestra propia voluntad. Este es el punto crítico. Se trata de rendir el corazón y abandonar mi autosuficiencia para poder caminar con Él. Después es guía y camino. El Espíritu Santo guía tu vida y forma tu carácter. El objetivo de los procesos de restauración es la formación de tu carácter para que cada vez refleje más ¿a quién? A Cristo.
Y sé que este no es un mensaje popular donde Dios te va a llevar este año a cerrar con todo. No. Es un mensaje que te dice, si te alejaste del camino, esta es una gran oportunidad para correr a Él. Te garantizo que no va a ser cómodo, pero Dios tiene una gran capacidad de restauración. Y familia, nunca va a ser en nuestro tiempo. El día de ayer Dios cumplió un sueño conmigo que tardé 32 años esperando. 32. Y en ese proceso fue formando mi carácter, fue cambiando mi corazón, para entonces entregarme el lugar al que, y la misión ni el lugar no cambiaron, pero para mí tardó 32 años. 32 años de caminar con Él. A lo mejor hubieran podido ser 15, pero ¿quién crees que no quería? ¿Quién crees que se sentía todopoderoso? Yo. No fue hasta que Dios quebrantó mi corazón, hasta que me permitió caminar con gente piadosa que, definitivamente no me gusta muchas veces interactuar así, pero sé que me conocen y me aman lo suficiente como para decir, Oscar, es por aquí. Y también le doy gracias a Dios porque aún a veces de mi propio temperamento, y vaya que tengo un temperamento difícil, y si no, pues le pueden preguntar a mi esposa, y a lo mejor a algunos de los presentes también. Pero la verdad es que Dios me ha habilitado para cumplir la misión. Familia, el tiempo de Dios se va a cumplir. El asunto es cuánto quieres esperar. Para mí llegar a ese lugar tardó 32 años. Para mi hija tardó 12 y lo único que tuvo que hacer fue creer. ¿De qué lado de la ecuación quieres estar? Entonces, dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Familia, dale gracias a Dios cuando alguien se interese tanto en tu vida como para interrumpirla de manera piadosa y decirte, no es por ahí. Pero no como quien echa una culpa, sino decirte, mira, si caminamos juntos esto, Dios tiene un plan para ti. Y lo único que está formando es el carácter. ¿Para qué? Para que brinques esta situación, para que la puedas enfrentar después, porque si no te la vas a volver a encontrar. Y lo que Dios quiere es habilitarte para que cumplas cabalmente la visión. La palabra en Santiago dice que, creo que sí es en Santiago, ninguna disciplina es causa de gozo para los que estamos siendo sometidos a ella, pero en su tiempo produce fruto apacible de justicia. Y ese es mi anhelo como pastor, que Dios produzca fruto apacible de justicia. Pero muchas veces, familia, no va a ser como nosotros queremos. Tiene que ser conforme a la palabra. Después, en este mismo proceso de restauración, hay una integración a la misión. Y esta es la parte que me gusta. Porque es cuando Dios te vuelve a equipar para hacer eso a lo que estabas destinado a hacer. Mis hermanos, Dios no ha detenido su mano poderosa de manifestarse sobre ti. Y ahora sí me ayuda el grupo de alabanza, porque ahora sí ya terminé. Creo. Dice Miguel, no lo sé, pastor, parece falso. Pero Miguel, ayúdame a cerrar y entrar en ese proceso, porque cuando Dios te reintegra a tu misión para cumplir lo que ya había dicho, la persona que entra es diferente. La persona que entra es diferente. Los procesos de restauración cumplen su propósito porque Dios multiplica lo que Él había previsto para su gloria. El proceso de restauración de Dios, familia, es como el agua que me dio mi esposa. Le dije, oye, tengo sed, y generalmente me dan un vasito de agua, un botecito de agua. Y le dije a ella, oye, ¿me puedes traer agua? Y me trajo mucho más de lo que yo esperaba. Yo creo que ese es el año que viene para nosotros si decidimos caminarlo con Dios. Y el día de hoy vengo a decirle a todos aquellos que pensaron que el propósito de Dios se había detenido en su vida, que a lo mejor te apartaste y el día de hoy estás buscando una respuesta. Si nos estás viendo también en transmisión y tú estás viviendo ese proceso de restauración donde no fue a tu modo, pero el día de hoy estás corriendo
Estás literalmente corriendo a los brazos de tu Padre, decirle, Padre, perdóname, sé lo que acabo de... No es culpa de nadie, yo misma me metí en esta situación, pero estoy dispuesto a caminarlo contigo, porque como dijo David, mejor es caer en tus manos que en manos de los hombres. Busca gente que te ame, piadosa, para caminar el proceso, porque Dios no ha terminado la obra. La semana pasada hablamos de hecho, el que empezó la buena obra, la va a terminar. Familia, tus ojos lo van a ver, aún no has visto nada de lo que viene, pero caminando en la voluntad de Dios y entendiendo que Cristo nos restaura en Él y para Él, no para nuestra comodidad, no para negociar la misión, sino para alinear nuestro camino y para darle gloria. Entonces tus ojos verán y se regocijarán con lo que Dios puede hacer con una historia que está a punto de ser un testimonio. Familia, lo que fue tu caída, después se convierte en tu testimonio cuando lo caminas con Él. Y el día de hoy tenemos una decisión que tomar, porque Dios está cambiando al mensajero. La misión no ha cambiado para ti. Dios sigue teniendo sus ojos puestos en ti y la misión es firme hacia adelante. La pregunta para ti es, ¿vas a correr y esconderte? ¿Vas a querer otra vez hacer las cosas a tu manera, retrasando tu proceso? ¿O este es el momento en el que dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Hablas de gente que dudó. Tenemos a Jesús en el Getsemaní, orando sangre, diciéndole, Señor, si es posible. ¿Qué tanta humanidad había en Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. No la quiero. Muchos de nosotros, familia, hemos huido los procesos de restauración porque no queremos beber la copa de la responsabilidad. Y créeme que esto también al primero que alineas a uno. ¿Cuál es la copa que no has querido beber, que es la voluntad de Dios que tomes para que Él pueda formar su carácter y tu tierra sea sanada? ¿Eres aquel que va a esconder el talento y lo va a enterrar y le va a decir, Señor, tuve miedo porque pensé que eras un hombre difícil? Y vas a enterrar el talento, vas a ser aquel que lo multiplica, vas a ser aquel que, como Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eres el que está dispuesto a caminar ese proceso y el día de hoy ir a los pies de tu Padre y decirle, Padre, perdóname, como el hijo pródigo. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué el padre, teniendo todos los recursos, no salió? Porque cuando un hijo sabe que es hijo, sabe que siempre puede regresar a casa. Te lo voy a repetir, cuando un hijo sabe en su identidad que es hijo. Muchos de nosotros lapidamos nuestra herencia, empezando por mí. Lapidas la gracia, lapidas el amor, lapidas el perdón en pro de tu propio anhelo. Y de repente estamos comiendo de las algarrobas de los cerdos en nuestra propia circunstancia, sabiendo que Dios tiene algo más grande para nosotros. Estamos besando los pies del enemigo por migajas. Pero de repente dice que el hijo levantó sus ojos al cielo. Levantó sus ojos y volviendo en sí, regresó a casa. ¿Y qué pasó cuando regresó a casa? ¿Quién crees que lo estaba esperando? El Padre, y el Padre corrió a él. Y para los que estamos aquí va a haber mucha gente que va a venir corriendo. No seas el hermano mayor que le reclama al Padre, ¿por qué a él? Hijo, tú que vives en la casa, disfrútalo, vívelo, compártelo. Y cuando venga tu hermano arrepentido, ámalo y restáuralo con espíritu de mansedumbre. Ámalo y restáuralo con espíritu de mansedumbre. Familia, hermano, el día de hoy tengo una pregunta para ti, la misma que tuvo Adán en el huerto, y es, ¿dónde estás? Y te lo digo porque Dios no quiere condenarte, quiere restaurarte, no quiere exhibirte, quiere volver a equiparte. Dios no quiere expulsarte, quiere enviarte para que cosas más grandes puedas hacer tú. Hoy Cristo está a la puerta, así que por favor, este es el día para dejar de huir, dejar de culpar, dejar de endurecernos
y para dejar de silenciar la voz del Espíritu por mi preferencia. Señor, hoy es un momento épico e histórico para decirle, Señor, hágase tu voluntad, no la mía.